sobre qué estamos haciendo con las encuestas en nuestro país. 17 focos de conflicto social ha detectado la Defensoría. ¿Esto es habitual? ¿El ambiente se va a ir calentando en los próximos meses? Sí, bueno, la Defensoría del Pueblo acaba de publicar el reporte que ponemos a disposición del público todos los meses, y acabamos de alertar de 177 conflictos este mes de septiembre, y ciertamente vemos con alguna preocupación el hecho de que está habiendo un aumento progresivo de los conflictos. O sea, solo para referencia, en septiembre del 2007 hubo 76 conflictos, este septiembre del 2008 estamos en el número de 177, 126 de los cuales son activos ciertamente y 51 están en estado de latencia. Entonces, ¿latencia qué significa? Latencia significa que estamos en un proceso en el que el conflicto, a pesar de ya haberse manifestado públicamente, no ha todavía tomado, digamos, un espacio de confrontación entre las partes. Es decir, las partes entienden que hay conflictos en sus intereses, pero no ha habido una manifestación pública de este hecho, ¿no? Ahora, ¿ustedes coinciden con el diagnóstico del primer ministro de que basta que se junten unos cuantos dirigentes bien experimentados de Patria Roja para poder armar todos los conflictos en el país? El Congreso de la República invitó a la Defensoría del Pueblo a hacer un informe extraordinario sobre conflictos, especialmente por los socioambientales, porque de los 177 conflictos, valga referir, 83 conflictos son socioambientales. Y en ese momento hicimos un análisis sobre cuál era la causa de estos conflictos y finalmente cuál era nuestra lectura sobre los conflictos, es lo que nos pidió el Congreso. Y lo que identificamos es que no se trata solamente de un problema de algunas percepciones o de algunos cuantos, sino que efectivamente hay una percepción en la población, sobre un gran temor sobre la contaminación que puede generar una actividad extractiva como la minería. En ese sentido también identificamos una falta de confianza de la población en que el Estado pueda realizar una labor de supervisión y fiscalización sobre esta actividad minera. De los 83 conflictos, prácticamente todos son mineros, por ahí hay algunos de hidrocarburos y algunos otros sobre gas, pero esto da cuenta finalmente de la necesidad de que la autoridad ambiental que nosotros propusimos en su momento y que ha tomado ahora la forma de un Ministerio del Medio Ambiente, sea una institución que vaya generando pues certezas técnicas sobre el tema de la contaminación, para que el ciudadano sienta que efectivamente allí donde se promueve inversión también hay una efectiva fiscalización del Estado para pues defender los derechos del ciudadano, ¿no? ¿Y cuál es el rol que juega este modelo de actuación del Estado en el que no son escuchados en los canales normales, si es que existen, o por lo menos no se resuelve el conflicto, y entonces todos terminan exigiendo al primer ministro como interlocutor? El primer ministro empieza diciendo que no va a negociar con nadie que esté en huelga, pero finalmente igual negocia con los que están en huelga y les arranca pues algún acuerdo, qué sé yo. Entonces, ¿cuál es el rol del funcionamiento eficaz de una administración pública, del Ejecutivo, en la prevención y solución de los conflictos? La Defensoría en este análisis, y lo hemos venido repitiendo muchas veces a través de la propia Defensora del Pueblo, la doctora Beatriz Merino, que fue por cierto quien le dio institucionalización al tema de los conflictos en la Defensoría, creando la unidad de conflictos sociales, por la evidencia de este crecimiento progresivo de los conflictos y la necesidad justamente de insistir en una promoción de la cultura del diálogo. Pero la cultura del diálogo requiere, por un lado, el liderazgo, ¿no?, de los funcionarios del Estado, de las altas autoridades públicas, para promover un valor en la sociedad respecto de cómo el diálogo puede resolver conflictos, pero también de mecanismos institucionales. La evidencia, creo, de estos conflictos en donde muchas veces llegan a ser violentos es que efectivamente los canales institucionales no funcionan. Y peor aún, allí donde la institucionalidad intermedia, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, deberían constituirse en un espacio inmediato de resolución de conflictos o de políticas que ayuden, locales, regionales, a resolver estos temas de las necesidades del ciudadano, normalmente terminan siendo parte del propio conflicto. Y por lo tanto, la reacción normalmente es difícil de manejar y se requiere que la intervención del Ejecutivo aparezca como un elemento central en la necesidad. Este mismo año, el Banco Mundial, y quería referirlo, el Banco Mundial publicó este libro muy interesante sobre parlamentos como elementos centrales de la construcción de la paz en los países, especialmente en los países en conflicto.
Y es muy interesante el análisis que hace, porque efectivamente lo que normalmente ocurre es que los gobiernos regionales y locales no quieren que el Ejecutivo intervenga en sus decisiones por un tema de autonomía, que a veces ciertamente se ha confundido con un tema de autarquía, como si los gobiernos regionales y locales no fuesen parte del proceso nacional. Entonces, la generación de espacios de diálogo, como las mesas de diálogo, que pueden ser promovidas bien por ejemplo, el Congreso de la República, porque es allí donde se concentran finalmente los actores diversos, los diversos intereses, la oposición, el oficialismo y finalmente representantes de todo el país. Entonces, la creación de estos espacios es importante y por eso apuesta la Defensoría. Este mes, solamente para referirlo, hemos participado en 9 mesas de diálogo en estos conflictos y hemos estado haciendo más de 50 supervisiones a las diferentes instituciones tratando de promover estos espacios. Muy bien, nos gana el tiempo, pero ¿se viene un verano caliente? Bueno, la progresión de los conflictos aparte sociales... del fenómeno del Niño, por supuesto. Sí, creo que la necesidad, digamos, de leer estos conflictos sociales y estas cifras con una mirada autocrítica, pero también con una mirada proactiva, para la Defensoría del Pueblo, los conflictos ciertamente no son solo un problema, sino una oportunidad de que el Estado inicie acciones concretas que signifiquen políticas públicas. En ese sentido, creo que la Defensoría va a seguir insistiendo en reportar, dar información y convocar a la autoridad nacional y a las autoridades del gobierno regionales y locales para que participen de estos procesos y ciertamente hacerle las mismas sugerencias y recomendaciones a la población y a las empresas de mantener pues en todo momento una voluntad pacífica y de diálogo, porque es lo único que nos asegura que no hayan afectaciones a los derechos fundamentales, que es la razón por las cuales la Defensoría ingresa en estos temas. Carlos Alzaluque, representante de la... ¿Perdón? Carlos Alza Barco. Alza Barco, sí, así es. perdón. Rolando Luque es el jefe de la unidad de conflictos. Bueno, hay un conflicto idiomático de mi parte, pero aquí el culpable soy yo. Estamos Y equivocados. conmigo no en ese diálogo, me corrigen nada más. Muchas gracias, Carlos, representante de la Defensoría del Pueblo. Vamos a la pausa. Al volver, ¿cuán bien hechas están las encuestas? ¿Sabemos realmente cuando hablamos